asegura haber visto seres extraterrestres. Estos fenómenos ovnis se han apreciado también en Inglaterra, en Bélgica, en Estados Unidos y en numerosos países, incluyendo el nuestro, Chile. Informe especial investigó en torno a estos extraños fenómenos aún sin explicación, constatando desde las huellas de ovnis registradas en Chiloé hasta los encuentros cercanos que propician grupos místicos en la región del Urubamba, que es el Valle Sagrado de los Incas en Perú. El periodista Marcelo Araya conversó con hombres de ciencia y con personas que afirman haber sido testigos de fenómenos ovnis. Y sobre este controvertido tema nos entrega el siguiente informe especial. De noche, cuando suelen suceder estas cosas que alimentan las creencias, los mitos, las leyendas, la ficción, de noche, decíamos, captamos estas extrañas imágenes en el Valle Urubamba, el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, Perú. Se inauguraba aquí un nuevo Congreso Mundial de los Ramas, organización integrada por personas que mantienen, según dicen, contactos del tercer y cuarto tipo con ETs, extraterrestres. Nuestros propios y primeros contactos los iniciamos bajo los contaminados hilos de Santiago. Patricio y Rodrigo, estudiantes universitarios, ponen en órbita el movimiento Rama en Chile. Aseguran tener una relación estrecha con los ETs que se desplazan sobre nuestro territorio. Lo ideal es estar completamente relajado, estar con tu mente tratando de centrarte en ese instante, en 100% concentrado en la situación y evitar preconceptos, evitar otro tipo de ideas que te distraigan de la situación propiamente tal. En cuanto a la alimentación, se dice que lo ideal es no haber comido un par de horas antes de que uno va a pedir una comunicación y no haber ingerido alimentos que sean, digamos, pesados para el organismo. Entonces, de cierto modo hay que tener limpio el cuerpo para que esa comunicación, digamos, fluya fácilmente por el cuerpo de uno. Afirman estos estudiosos de los objetos voladores no identificados, los ovnis, que reciben mensajes desde el espacio. Uno hace de principal receptor y por lo mismo lo llaman antena. Los más experimentados ya logran la captación telepáticamente. Los menos practican la psicografía. Es un impulso eléctrico que comienza a hacer justamente que el brazo comience a escribir independientemente a uno. Muchas veces. Paralelamente a eso, cuando aparece el nombre del guía propiamente tal, a veces viene psicográfica y se podría decir telepáticamente a su vez. ¿Ya? Viene el nombre y el impulso del brazo. Por la vía telepática son una serie de conceptos que llegan completamente a la manera como podríamos decir un teletipo. No todos los guías tienen la misma personalidad. ¿Ya? Por ejemplo, hay un guía determinado, ¿ya? Tienen personalidades determinadas y tú puedes hacer un análisis comparativo en comunicaciones recibidas en Argentina, en Chile, en Brasil o en Perú sencillamente, en personas con una psicología totalmente distinta. Pero sin embargo, el ser que comunica es prácticamente, tú puedes deducir que es el mismo. Herramienta indispensable en el quehacer de estos jóvenes es el equipo de radiotransmisión que poseen. Muchos de los Rama en el mundo cuentan con uno para lograr directa comunicación con miembros de la familia peruana Paz Wells, plataforma terrenal de esta misión. Santiago de Chile llama por QTC. Hace muy poco estuvo en Chile uno de los líderes. Charlie Paz, junto a su esposa brasileña, compartieron fantásticas experiencias con los llamados igualmente ufólogos, pero nacionales. Para todos ellos, los supuestos visitantes extraterrestres con que contactan tienen buenas intenciones, son sus guías y lo saben todo. 31 de diciembre de 88, un grupo de personas en el Brasil tuvo contactos programados físicos con los extraterrestres, en los cuales inclusive narraron de la posible muerte de Khomeini. Estos contactos, como fueron concretos, ocurrieron y hablaron sobre el detallamiento de lo que debería ocurrir aquel año, inclusive de muchos atentados terroristas que deberían ocurrir en el mundo, así como la muerte posterior de Khomeini, de su estado de gravedad y posteriormente su muerte, así como de una serie de alteraciones en el campo político mundial. Ellas acabaron concretizándose porque ya partieron de una experiencia concreta
O sea, ellas realmente vinieron a ocurrir, tal y cual habían sido mencionados por ellos, dentro de los periodos aproximadamente que deberían haber sido cumplidos. Yo el año pasado vi una cosa parecida a un árbol de Pascua, como de 14, más o menos 14 luces, que salían así de allá, que asomaban un poquito y se escondían. Y una vez fui yo de un cuñado mío, serían 9:30 serían. Y lo vimos, asomó, lo vimos y le dije yo me voy a quedar aquí mejor porque tengo miedo. Entonces vino mi cuñado y me dijo, no, yo la voy a dejar. La señora Emilia nos relata con temor el hecho que vivió y que es común para los lugareños radicados en especial en los alrededores del Cerro Chayay, según los ufólogos, punto frecuente de avistamientos. Ella vive a pasos de la plaza de peajes de Angostura en la carretera al sur. Su experiencia ha permanecido hasta hoy en el anonimato porque nunca ha contado con evidencias que eviten el reproche burlesco de los más incrédulos. Afortunadamente, porque seguro no le habría gustado constituirse en el papel que protagonizó Octavio Balboa en su casa en la apacible localidad de Huaqui, a 120 kilómetros de Los Ángeles. Era la madrugada del 16 de abril de este año. Según vecinos, se advirtieron luces extrañas en el aire. De pronto, una fuerza extraordinaria volcó violentamente la humilde vivienda habitada por 9 personas. Tocaron la puerta y vino el vecino del lado y vino a decir de que se asustó por la luz porque en el comedor aquí en mi casa no daba toda la luz en el comedor. Y dijo él que al vecino se le había caído la casa, pues. Ya ahí mi viejo partió y yo le dije que volviera al tiro porque esa luz se aproximaba y se aproximaba más a la casa. Y cada rato se iba más agrandando y era un fuego que se veía, era una cosa así ovalada, redonda. Frente a este caso y a muchos otros, no resulta razonable la indiferencia de las entidades responsables de la seguridad de la población. Existe la sensación que es preferible evitar, omitir, ignorar. Estamos en el centro radar de Cerro Colorado, donde se controla gran parte de los vuelos comerciales en el área central del territorio chileno. Dependiente de la Dirección de Aeronáutica, la entidad entrega sus servicios de control de tránsito aéreo, de información de vuelo y de emergencia o alerta para auxiliar a los aviones que lo requieran. En total, 25 controladores de tráfico aéreo repartidos en 3 turnos asignan rutas, autorizan aterrizajes y despegues, deciden frente a situaciones de emergencia. Cuando los pilotos avistan algún tipo de objeto volador no identificado, por ejemplo, ¿ustedes tienen forma de constatarlo? Bueno, preguntamos a los sectores adyacentes o al controlador que está controlando ese sector, le preguntamos si él tiene información de un avión que haya despegado o esté volando en el sector, y como no podemos comprobarlo con la observación del radar, tenemos que asumir que es un objeto no identificado y luego preguntamos al piloto que aporte detalles. Y esto ha ocurrido con alguna frecuencia. En forma exclusiva, Informe Especial entrega la siguiente grabación de un contacto entre el piloto de un avión comercial y la torre de control, reportando un dramático hecho ocurrido en el sur de Chile y que pudo haber tenido graves consecuencias. Justo al frente tengo una avión ahí al frente. No, negativo. Oiga, tengo un avión, tengo una luz aquí al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado. Solamente la incompetente, no tengo la vista, la luz al menos. ¿Usted lo tiene a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, ya, ¿eso? Este mismo, afirmativo. Entiendo que usted no está en cuadro de su control. No, negativo, en absoluto. ¿Usted tiene haciendo la vista todavía, no? Se está perdiendo y de acuerdo a la presentación, no tiene presentación el radar del tráfico. Al momento yo también yo no lo vemos, pero estuvo en ángulo de colisión con nosotros. Correcto, yo tengo la vista no. Allá está, a la vista está nuevamente a la derecha. Tengo un avión, al frente, señor.
este hecho responde a algún tipo de nave convencional, al comportamiento de una nave convencional? Digamos que posteriormente, a raíz de la conversación e información que el piloto le entrega a la dependencia de control, yo diría que no corresponde al comportamiento a una aeronave convencional. No, primero que nada no se trataba de otro avión, porque había certeza que no había más tráfico en el área. No se podía tratar de ningún otro objeto o un fenómeno meteorológico, a raíz de la impresión que tuvo el piloto que conducía la aeronave. Y por lo demás, los pilotos y los controladores de tránsito aéreo están acostumbrados a mirar el cielo, a observar el entorno y poder determinar rápidamente de qué se trata. Y en este caso, realmente el hecho es insólito porque el piloto insistía que tenía una luz que se le venía encima, mientras tanto era observado también por el personal de dependencia de control de tierra. Gustavo Rodríguez fue controlador de tránsito aéreo por 28 años. Sus experiencias son múltiples y está enormemente preocupado por la proliferación de observaciones de objetos voladores no identificados, ovnis o UFOs en inglés, puesto que la sola posibilidad de su presencia ponen en serio riesgo el normal tránsito de la aeronavegación y por ende la vida de los pasajeros. Era el sábado 17 de agosto de 1985. El sol gozaba de salud. En pleno día, eran las 3 de la tarde, dos aparatos, algunos aseguran 3, de extrañas características, se hicieron presentes en el espacio sobre la quinta región y el área metropolitana. Allí estaban, no solo para los casi 2 millones de santiaguinos que lo avistaron, no solo para el centro de radar del Cerro Colorado que reportó un blanco no identificado, no solo para un Canadian Pacific y un Ladeco que sobrevolaban la región en esas horas, no solo para 3 astrónomos del Cerro Calán, sino también estaban allí para ser captados por nuestras cámaras. ¿Qué eran? ¿Globos aerostáticos? La autoridad de la Dirección Meteorológica de Chile en ese día, los días posteriores, enfáticamente declaró que no eran globos sonda. El globo sonda es un globo que se lanza para estudios de viento y de temperatura y tiene una duración muy limitada. Podrían haberse tratado de globos de estudios de la alta atmósfera, como pudimos pensar al comienzo. Lo que pasa es que esos globos están diseñados, son bastante grandes, tienen una altura de 3 o 4 pisos, están recubiertos de una lámina de aluminio para ser detectadas por el radar y para que los aviones la puedan observar. Pero esos globos tienen un dispositivo que al llegar a determinada altura, entre los 15 y los 20.000 metros, inferior a ese, se autodestruyen. Y es obvio, porque producirían un riesgo para la aeronavegación de los aviones vuelan entre 15 y 20.000 metros. Y además hay una norma internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional. Si hay un país que emite este tipo de globos de estudio de la alta atmósfera, deben informar a través de deben hacer una coordinación por los países por los cuales estos ingenios van a sobrevolar. Chile en esa época no tuvo ninguna información. De aquí, de la isla grande de Chiloé, de la isla misteriosa, la isla mitológica por esencia, de aquí surgen también nuevas hipótesis respecto de la presencia de vida inteligente extraterrestre en nuestro planeta. Precisamente el suceso ocurrido ese sábado de agosto hace 5 años decidió a este matrimonio a trasladarse hasta la 10ª región y en particular a Chiloé. Daniel, técnico en telecomunicaciones, anda en busca de una isla que estaría habitada por científicos humanos que mantendrían estrecha relación con seres extraterrestres. En ese entonces estas personas estaban por radio hablando, indicando todo lo que estaba sucediendo con estos, vamos a llamarle globos sonda, entre comillas globos sonda. Ellos desde acá, del sur de Chile, de bastante al sur en realidad, estaban sabiendo todo lo que estaba sucediendo en Santiago. Ellos te hicieron una invitación especial, ¿nos podrías relatar de qué se trata? Nos invitaron a esta isla, pero no dimos con esta persona en la isla. No llegó ninguna de las embarcaciones que se supone que iban a llegar. Supongo que fue porque ese mismo día, bueno, cuando se supone que nos íbamos a juntar, ocurrió una tragedia, me acuerdo que fue lo del Challenger. Más o menos
30 minutos antes que ocurriera lo del Challenger, los escuchamos a ellos, los empezamos a escuchar, que estaban, hablaban en inglés, se veían muy preocupados, muy alarmados, como tratando de establecer un contacto con algo, con alguien. ¿Tú estabas invitado a abordar una nave? En una oportunidad, sí. ¿Y qué pasó ahí? Fuimos al lugar. En un lugar cerca acá de la casa, bajamos a una playa, nos dijeron que fuéramos a una roca. Estábamos con otro matrimonio que es de Santiago, con Cristian, la Sole. Subimos a esa roca, estuvimos un rato ahí, unos 15 minutos, mirándonos las caras, la verdad, sin saber qué sucedía. De repente empezamos a mirar hacia el cielo, arriba, y empezamos a ver luces que empezaron a converger desde todos los puntos. Las luces grandes, chicas, ovaladas, circulares, semicirculares, de todo tipo de luces que convergían, unas alargadas que reventaban y salían, era una cosa como una explosión, y que salían más luces pequeñas en todas direcciones. De sus propios padres, que hablan de desdoblamientos astrales, es decir, que serían capaces de salir de sus cuerpos a modo de espíritus y trasladarse donde deseen. Desde sus padres, decíamos, hasta sus hijos, pasando por Cecilia, su mujer, todos son profundamente religiosos y convencidos de la existencia de estos extraños seres. ¿Por qué le crees tú a tu esposo? No es que yo le crea a él, es que yo también estuve ahí, escuché, digamos, las conversaciones que tenían con la gente de la isla. Pero lo que experimenta la familia Morales no es lo único curioso ocurrido con ocasión de las apariciones de ovnis ese 17 de agosto, en pleno campo de Chiloé, donde aún hoy no ha llegado la electrificación y poco se sabe de la televisión. Los campesinos aseguran que ya no ven traucos ni a la pincoya, sino platillos voladores. Al frente, acá donde se ven esos pinos, hubo un incendio, o sea, se quemó unos espinos que estaban cortados y estaban secos. Y resulta que yo lo vi de allá al fuego y me vine a ayudar a apagar el fuego. Y entonces me quedé tarde y crucé por acá. Y de repente yo vi una luz, o sea, un círculo rodeado de luces. Y yo vine a verlo para saber qué cosa era. Pero resulta que yo cuando llegué se fue alejando como que si nada, o sea, como si nadie se había visto. O sea, que se apagaron las luces y yo fui donde él estaba, pero así como yo me iba, él se alejaba. Como prueba de lo que indican, los campesinos nos muestran estos curiosos círculos formados sobre el pasto del potrero. No hay evidencias de quemadura. La figura está trazada solo por la intensidad del verdor en la hierba. Esto es lo que grabamos en la localidad de Nal, a unos 40 kilómetros de Ancud. En otro punto, a mitad del camino hacia la ciudad chilota, conocimos otra supuesta evidencia de vida extraplanetaria entre los hombres. Se trata de otra familia de campesinos, la familia Villegas Vargas, que reside en el campo de Punta Piche. A las 8:30 yo estaba preparando mi cena, estábamos sentados con mi esposo, mi hijo. Entonces mi esposo dice, de acá vio, dice, ¿y qué se ve allá una cosa tan bonita? ¿Lo ha comentado con otra gente usted esto? No se puede comentar mucho porque la gente no lo cree. No lo crea. No. Dice que uno está... ¿Y cómo fue esa tarde, digamos? Esa tarde fue lindo. Vino lucería como estaba, así estaban las puertas. Están abiertas, claro. Estaban abiertas. Y yo me paré y me fui por allá. Pero todo contento, ¿no? Sin ningún miedo. Yo llegué acá, lo primero que hice lo saludé. Ellos también me saludaron porque se levantaban así y hacían así. Y las luces lo apagaban y lo prendían. Tal como en el caso anterior, hay también aquí dibujos de círculos de inexplicable origen y en los que no se percibe la acción del fuego. La religiosidad, el misticismo, predominan en las convicciones de la mayoría de estas personas, sean del origen que sean, en el campo con formas más rústicas, en la ciudad de manera más sofisticada, como lo hace este grupo llamado Congregación Paz y Amor, que opera en La Pintana. Estamos junto a Juan José Benítez, español pamplonés de 44 años, un prolífico redactor o escritor de materias sobre ovni. Se encuentra en Chile para visitar Isla de Pascua
donde va a desarrollar otro libro dentro de los 29 que ha sido su producción hasta la fecha. Señor Benítez, ¿nos invaden o nos vienen a aportar? Yo, cuanto más investigo el fenómeno ovni, sinceramente le digo, menos sé. Llevo muchos, miles de kilómetros y muchos años y muchos interrogatorios. Los he visto, como le he dicho en varias ocasiones, y cada vez se me escapa más el fenómeno de las manos. En principio no parece que sean agresivos, porque ya nos habrían vendido de todo y nos habrían esclavizado y nos habrían colonizado. Tienen una tecnología que yo diría que es casi mágica, ¿no?, al lado de nuestros aviones de combate o de nuestras armas. Y probablemente tampoco creo yo que sean señores que vienen a beneficiarnos, por lo menos la mayoría, porque hay bastantes civilizaciones, no es una sola raza. Por los datos que vamos extrayendo, hay algunas civilizaciones que nos están visitando que sí podrían contribuir, no a nuestro beneficio solo, sino a una especie de control, o de ver cómo van las cosas en este planeta azul, esa vieja idea de los ángeles de la guarda. Por ahí podría ir la cosa. Seguramente los científicos también esbozarían una sonrisa frente a lo que usted está planteando. Por supuesto, y esto me recuerda a lo que le pudo ocurrir a Giordano Bruno, o al señor Galileo Galilei, o al propio Colón, y a otros muchos que defendían no hace demasiados años, 498, sin ir más lejos, de que la Tierra era plana. Yo supongo que esto ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Quizás algún día, en el siglo XXI, no lo sé exactamente, alguien dirá, había unos locos en el siglo XX que estudiaban el fenómeno ovni, y había otros señores en la Tierra que eran todavía más locos que no creían en el fenómeno ovni. J.J. Benítez es uno de los más prolíficos en este tipo de literatura. No es el único que ha hecho fama. Erich von Däniken se ha encargado de asociar a las más importantes civilizaciones antiguas con la vida extraterrestre. Charles Berlitz, por su parte, divulga los extraños hechos que acaecen en el famoso Triángulo de las Bermudas. No obstante el carácter real que cada autor otorga a sus narraciones, en las librerías se les sigue clasificando bajo el género de ciencia ficción. El cine, en tanto, ha jugado también un rol trascendental en la difusión de estos fenómenos. Quizás el más connotado director en los últimos tiempos es Steven Spielberg, creador de Encuentros cercanos del tercer tipo. Se aseveró en su oportunidad que la información en que basó la película era fidedigna y que entre sus asesores contaba con el Dr. J. Allen Hynek, profesor de astronomía en la Universidad de Ohio, director del Observatorio Macmillan y consultor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la investigación de ovnis desde 1949. La fascinación de Spielberg por la posibilidad de vida extraterrestre lo ha llevado a unirse al afamado científico Carl Sagan para desarrollar el proyecto META, Canal Mega. Consiste en un radiotelescopio, una antena parabólica conectada a un computador, lo que equivale a tener 8,4 millones de radios encendidas. Tiene como objetivo captar, como una gigantesca oreja, alguna señal enviada desde el cosmos, con la esperanza que alguien esté dispuesto a comunicarse con los habitantes de la Tierra. Hasta la fecha, parece, seguimos solos. Hay numerosos testimonios de los astronautas, tanto norteamericanos como soviéticos, que algo extraño han experimentado en sus navegaciones. Se agregan a ellos 3 importantes estudios realizados por NASA y la Fuerza Aérea Norteamericana. El libro Zulu y Proyecto Condom, entre otros, que pese a desconocer el fenómeno por carecer de medios de confirmación, dejan grandes dudas. Yo he trabajado en física estratégica, ¿no?, en Estados Unidos, analizando, por ejemplo, el efecto de los rayos cósmicos sobre células vivientes. Esa era una situación muy estratégica y en ese momento, hoy día es pública. Entonces Estados Unidos tiene eso, es un país demócrata y la estrategia la reserva pero por 20 años, después público todo. Usted mismo ha visto las discusiones en el Senado, sale cada cosa que ignorábamos, porque realmente constitucionalmente es permitido, entonces lo habríamos sabido, porque el ser humano tiende a comunicar lo que sabe. Y estas observaciones son de más de 45 años, que tiene unos hombrecitos chiquititos, que chocó por ahí un velíbulo extraño, ¿no es cierto? Ya la habríamos sabido hace rato. Quizás sea por ello que gran parte de la comunidad científica elude tajantemente el tema. Quien se relacione con él, de alguno u otro modo,
corre el riesgo de ser aislado por el resto de los sabios del planeta. Esa actitud de los científicos, que usted dice, por lo menos de un gran porcentaje de ella, es cierto, ¿no? Hay una actitud de mucho escepticismo y también de rechazo total al fenómeno. Pero es principalmente porque usted para la investigación del fenómeno no cuenta con hechos concretos, principalmente cuenta con hechos, con relatos de personas, pero no con evidencias que se pueden considerar sólidas. En general, las evidencias que existen sobre la autenticidad, sobre la existencia real del fenómeno, son relativamente débiles. Las personas que rechazan este fenómeno dicen que prácticamente todos se podrían explicar si se contase con la información necesaria. Pese a todo, los relatos de hechos inexplicables prosiguen. En los últimos 45 años, considerando que los avistamientos continuos comenzaron tras el término de la Segunda Guerra Mundial, se han contabilizado más de 10.000 registros de objetos voladores no identificados. A estas alturas, la actitud de los investigadores da una idea de ser extremadamente soberbios, especialmente si pensamos que solo en la galaxia a la que pertenecemos, la Vía Láctea, existen 100.000 millones de estrellas con sistemas planetarios iguales al nuestro. Más o menos un 52% de los encuestados estiman que este problema merece una investigación científica. Ellos también coinciden en que estarían dispuestos a colaborar con esta investigación, pero no ven cómo implementar dicha colaboración. Y por último, y tal vez este es el punto más importante de los resultados de la encuesta, más o menos un 5% de los astrónomos estarían en condiciones o proporcionaron relatos de avistamientos efectuados por ellos de fenómenos aéreos que ellos no supieron explicar. El profesor Starrock recalca, ¿no?, hace ver de que este porcentaje es más o menos equivalente al porcentaje del público en general que ha presenciado alguna vez en su vida fenómenos relacionados con este tema. Vale decir, ese número es más o menos el mismo entre los astrónomos y el público en general. Hace 3 años, en Estados Unidos, la empresa Gallup realizó una encuesta sobre la materia a la población. Respuestas. 15 millones de ellos aseguraron haber visto alguna vez un ovni. La mitad de sus 240 millones de habitantes manifestaron creer absolutamente en su existencia. Pero si no fuera verdad, ¿qué es lo que ve entonces el común de la gente cuando advierte la presencia de un ovni? Se trata de plasma eléctrico, para mí, que se ha generado de una u otra manera. ¿Qué es lo que dice el plasma eléctrico? El plasma eléctrico, por ejemplo, el plasma que nos envía el Sol está formado de electrones y de protones, pero no forman átomos, como que están uno al lado de otro, con sus campos magnéticos se aíslan, y ese plasma, que es el viento solar, llega a la Tierra y calienta las capas superiores de la atmósfera. Entonces puede verse fácilmente en las auroras boreales y australes, donde se estratifican, se ordenan por interacción del campo magnético terrestre. Entonces una aurora, una cortina de todos colores ordenados, es lo mismo casi que una masa globular con forma de platillo, por ejemplo, que camina en el espacio. Entonces estos plasmas son muy curiosos. Philip Klass, que trabaja en la Westinghouse, dio una explicación. Por ejemplo, aquí tengo una foto en donde los cables de alta tensión sobrecargados dan, como usted ve, ciertas esferas que corresponden a la excitación de estos electrones que se desprenden con la atmósfera y la hacen luminosa. Él muestra en otro artículo la forma que tomarían algunos de estos glóbulos desprendidos de los cables eléctricos. Allí está desprendiéndose del cable y ahí está la misma masa, entonces, que puede estar equilibrada, depende de muchos factores, la sequedad del aire, el campo magnético de la Tierra, o cómo puede desplazarse. Ollantaytambo, Perú, la principal fortaleza inca erigida para la protección del santuario de Machu Picchu en su acceso al Valle Sagrado a 88 kilómetros del Cusco, es escenario de veneración para las civilizaciones ancestrales. Ahora congrega cerca de 500 líderes de la misión Rama. El clima, la temperatura,
la historia, la gente, dan formas a una singular atmósfera que llama a la meditación. ¿Qué extraños efluvios emanan de esta fuente escondida en la cordillera? ¿Qué magnetismo especial tienen estas piedras que inducen a millares a la idolatración? ¿Fueron los incas acaso los primeros contactados con los guías del espacio? Traemos aquí a la gente no solamente para que disfrute de lo bello del lugar y de zonas donde realmente esta gente, nuestros antepasados, tuvieron contacto no solamente pues con los dioses, con una vivencia muy espiritual, sino también con seres que venían en aquel entonces de otras partes y que ellos no se hacían muchos problemas si eran dioses o no los eran. Para ellos el hecho de venir desde lejos y traer un mensaje de paz y de amor, porque jamás nos han invadido, jamás han venido con intenciones nocivas, negativas, pues les llevaba a ellos a tener una vivencia que sea mucho más rica, eran mucho más permeables a un conocimiento que venía al alto. Sixto, abogado de 34 años, casado, 2 hijos, está dedicado exclusivamente a la misión que le encomendaron sus hermanos guías. Ha viajado, normalmente, en 2 ocasiones a Egipto cumpliendo rigurosamente los designios de sus contactos mayores. También ha visitado, aunque por vías no tradicionales, los planetas originarios de los guías Rama. Le sugerimos que se ha transformado en una especie de santón y que lo que proclama es la religión de sus seguidores. ¿Eres tú el nuevo Cristo? No, hoy por favor, Dios santo, yo creo en Jesús el Cristo, yo creo realmente en la promesa que Jesús hizo, creo en Cristo. Yo no, espero que la gente no crea en mí, porque soy un ser humano como cualquier otro. Yo creo que, pienso que no se puede ni creer siquiera en los extraterrestres, porque los extraterrestres son seres humanos como nosotros. Lo único que hay que creer es en Dios, y Dios es uno solo. Yo no soy una persona especial, he vivido una experiencia especial, quizás como mucha gente en el mundo. Me siento comprometido por ella, considero de que no es gratuita, que me obliga a mí a tratar de compartir con la gente un mensaje. Y ya te lo he dicho, el mensaje es de esperanza. Según los extraterrestres el mundo no se acaba. Ellos no vienen acá para ser como los ángeles de la Biblia, del Apocalipsis, que vienen a rescatar y evacuar a los que se van a salvar, porque el mundo se va a acabar. No es así. Los extraterrestres lo que nos dicen es que nosotros podemos corregir el orden de cosas, podemos cambiar el futuro y estamos comprometidos a hacerlo. Ahora, esto no puede ser una religión. No puede ser una religión porque no podemos creer en un mensaje, ni podemos creer en los extraterrestres. Creamos realmente en que existe un programa, un plan cósmico, un orden, y en el que nosotros simplemente hasta ahora estamos desentonando, no armonizamos. En la medida en que profundicemos y que el hombre cambie, yo creo que vamos a cambiar las cosas. A través de su historia de 16 años, la organización Rama ha ido cada vez convirtiéndose en una entidad semi-religiosa. Por ello es que en ella abundan los rituales. En esta oportunidad estamos presenciando una captación de magnetismo cilial, según dicen ellos. En verdad, estamos muy lejos de su galaxia. Quizás constituyamos para ellos uno de los tantos satélites reporteriles que en su trayectoria obligada llega a incursionar hasta su sistema. Pero no somos los únicos ausentes o ajenos a lo que aquí desarrollan los gringos, como dicen los lugareños al forastero. La variedad multicolor del campamento es como un fiel reflejo del tipo de gente que acudió a este encuentro. Muchos de ellos concurrieron incluso con sus hijos. Los Rama se tratan entre ellos de hermanitos. Y la conversación es monotemática. Ninguno, salvo nosotros, ha dejado de comentar alguna interesante experiencia del avistamiento de una navecita. En Santa Cruz de la Sierra hemos tenido muchos avistamientos y realmente ha sido un apoyo contundente de los hermanos mayores el que nos han dado la misión. Pero la experiencia más importante por lo que significó el primer encuentro mundial de la misión Rama que se realizó en el desierto de Chilca, en Lima, fue la que viví con 8 hermanos, o sea, en realidad éramos todos 8 hermanos que nos fuimos a meditar y tuvimos una experiencia súper interesante. María Inés es la conductora de un programa cultural en la televisión de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es Rama convencida y como sus líderes fue privilegiada con el don de la palabra. Se fascina con su experiencia. Un avistamiento en Chilca, sector costero al sur de Lima. A lo que miramos hacia la izquierda, nuevamente ante nosotros estaba la nave nodriza en forma de puro, recortada otra vez en el cielo. O sea, era así, en un abrir y cerrar de ojos, como mágico, ¿no? Entonces ya agarramos, prestamos atención y vemos que la nave pequeña, la nave rastrera, estaba esta vez en el cielo, en el centro de la nave nodriza, recortada como una especie de hamburguesa, o sea, si la forma de hamburguesa tenía, pero todo de color dorado intenso.
Como norma general, también por recomendación de los guías, no se puede fumar ni beber alcohol. La alimentación, por otra parte, consiste en una taza de té o mate de coca por la mañana, una sopa de verduras y un pan al almuerzo, y un tazón de chocolate, o para quien lo apetezca, un fluido energético de hierbas para la noche. Así, durante los 4 días de la jornada. Es que los asistentes a este contacto están dispuestos a todos los sacrificios. Provienen de por lo menos 15 países diferentes. Hemos recibido comunicaciones en Alemania de los guías también, que nos indican que este año era la preparación para que también en Alemania pueda seguir la misión. ¿Ya? Entonces, el 21 de mayo de este año nosotros hemos fundado el primer grupo de Rama en Alemania. ¿Ya? Ver para creer, dice Santo Tomás, y la gente también necesita ver para creer. ¿Usted ha visto alguna vez un objeto volador no identificado? Sí, muchas veces. Aunque yo todavía no vi ningún extraterrestre o ningún UFO, me siento muy unido con esa idea. Yo tengo me identifico con esa idea que existen otros mundos que son más avanzados que nosotros, ¿no? Y yo conozco a esa gente y yo creo totalmente a ellos, ¿no? ¿Y no te darán solo idea? Mi mismo esposo, ¿no? Él ya tenía bastante experiencias, ¿no? Y yo sé que no está mintiendo. Mintiendo yo. Me entiendo. En Alemania, ¿qué pensarían sobre esto? Todavía es diferente como aquí en Sudamérica, no es otra cosa. En Sudamérica tú encuentras mucha gente en la calle que ya han visto algo, ¿no? Y en Alemania no es tanto, ¿no? Porque allá no se ven tantas cosas, ¿no? Y la mentalidad es también diferente, ¿no? Los alemanes se creen los mejores, no aceptan que hay otra cosa mejor todavía, ¿no? Otros planetas, ¿no? Los cuerpos celestes siguen su curso. La gran protagonista del día, la estrella del sistema, abandona para dar espacio al conversatorio de la tarde en Cusibamba, el lugar del campamento, y traducido del quechua al español significa Pampa Alegre. Alucinaciones para nosotros, testimonios verídicos para ellos. La gente se entusiasma y narra los hechos más increíbles, con una convicción. 7 personas antiguas, digo antiguas porque con unos 14 a 13 años nos encontrábamos ahí, éramos 7 y el hermano Sisto Paz nos hizo pasar a la puerta dimensional, y al ingresar ahí vimos en la parte superior, sobre la cabeza de nosotros a unos 200 metros, una nave venusiana que prendió sus luces, estaba materializada, prendió sus luces de color verde, rojo y amarillo, y estaba parada completamente y luego comenzó a marcharse lentamente. Se marchó lentamente y todos la vieron, las 7 personas, incluyendo los asistas. Después de esa experiencia nos dirigimos al campamento. Entonces ahí encontramos a un hermano llamado Lucho Bernedo, que le contamos la experiencia que habíamos tenido. Entonces el hermano Bernedo estaba muy angustiado por no haber pasado esa experiencia, que por no haberle avisado a nosotros nos echaba la culpa. Entonces yo le dije personalmente, vamos aquí a la orilla del mar, que ahí vas a ver una nave. Entonces yo lo decía lógicamente en broma, porque no me imaginaba nunca que iba a aparecer una nave, ¿no? Entonces hemos caminado hacia la orilla del mar y le he señalado inclusive la zona del mar, y de ahí ha salido una nave con la luz prendida completamente. Y luego yo me he quedado perplejo, ¿no? Porque para mí fue un asombro espectacular de ver una cosa que no la esperaba. Nos aseguran que más de algo veremos durante la noche. Nuestro escepticismo persiste. Sino, ¿por qué nunca hay evidencias claras y tangibles? Sí las hay, pero que baje en este momento un ovni en medio aquí de este campo de cultivo donde nos encontramos y que lo filme en la televisión. Mire, yo sé que ustedes lo quisieran que esto fuese, es natural, ustedes son periodistas, pero yo les puedo asegurar que nadie en Chile les creería a ustedes que ustedes lo han filmado, sino que se han puesto de acuerdo con nosotros, ¿ya? Y esto es un montaje. Porque es así. Cuando Juan José Benítez vio los ovnis que vio en el año 74, sus colegas no le creían que él había vivido esa experiencia. Cuando la gente, los periodistas estuvieron del canal 51, del canal 23, toda esta gente, todos estos periodistas que estuvieron allá en el desierto de Chilca en marzo del año 89, vieron lo que vieron, se ha llegado a decir que todos ellos estaban de acuerdo.
Sean 100, sean 40 o sean 500 los periodistas, siempre habrá que... ¿Y si se pusieron de acuerdo? Efectivamente, durante el año pasado, la Misión Rama invitó a algunos medios de comunicación a cubrir el supuesto avistamiento de un ovni programado por los guías. Este fue parte del informe del periodista peruano José Grey en su despacho para el Canal 23 de Miami. Juzguen ustedes. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. Esta vez, la espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. José Grey, Noticias 23, esta noche. Curiosamente, el reportero en cuestión se encontraba también presente ahora en Cusibamba, por lo que aprovechamos para consultarle si mantenía su juicio, hoy, prácticamente un año después de su reporte. Sí, yo lo puedo seguir afirmando porque efectivamente ocurrió. Lamentablemente no tenemos la prueba concluyente en video, la prueba que nosotros hubiéramos deseado. Tanto tú como yo a nivel periodístico quisiéramos que la nave pasara rozando nuestras cabezas y tuviéramos que echarnos al piso. No fue una cosa tan concluyente. Lo que se vio fue un objeto volador no identificado. No era un avión, obviamente, era un objeto de luz que se veía sobrevolando la montaña, en aquella ocasión en Chilca. Y luego de sobrevolar casi toda la extensión de la montaña hizo un movimiento extraño en diagonal, saltó por los aires como quien dice y desapareció. Luego se vieron unas lucecitas, que fue lo último que logró grabar mi camarógrafo. La bóveda infinita ha corrido su oscura cortina para mostrar los astros y sus fenómenos a los ansiosos Rama. La temperatura desciende hasta 5 grados bajo cero. No obstante, los miembros del campamento van cumpliendo por turnos con su compromiso de velar, recitando sus mantras por el bienestar de la humanidad. Pero los guías no se hicieron presentes, por lo menos ante nuestra cámara. Las grandes potencias destinan millones de dólares para explorar el espacio, en ocasiones para entregar claros mensajes, los claros anhelos del contacto para quienes deseen captarlos. A la luz de la realidad del tercer mundo, esto parece un grosero lujo. Sin duda, una mirada introspectiva más acá del espacio nos permitirá asegurarles, igual, que no estamos solos. Fue desechada posteriormente porque no existían suficientes evidencias para impulsar un plan de estudio del fenómeno. Con esto no queremos decir que no exista, solo que exige cierta cautela. Y a pesar de ello, no queremos dejar cerradas las puertas para legítimas inquietudes de quienes se preocupan de este fenómeno ovni. Y es por ello que les vamos a transmitir de inmediato los siguientes números de teléfonos a los que ustedes pueden llamar y reportar algún hecho que hayan observado relacionado con este fenómeno. El 281-7135, 285-2653 y el 281-4229. Luego vamos a volver con un informe especial. Dice el abogado Simbruno. Que basta un solo voto disidente para que la pena de muerte no podía ser aplicada, ya que la norma procesal común civil es aplicable también al procedimiento militar, en que la condena a muerte debe ser tomada unánimemente. No había unanimidad en el momento en que se ponía una persona o dos, para el caso daba lo mismo.
A unos 150 kilómetros de Iquique se ubica la caleta de Pisagua. Durante la época del salitre fue un centro neurálgico de actividad. Hoy quedan pocas huellas de ese pasado lleno de bonanza. Según cuentan, muchos habitantes iniciaron el éxodo luego que el pueblo se transformara en centro de detenidos políticos. En estos momentos deshabitada, la cárcel es una mola inmensa. Un verdadero injerto arquitectónico que rompe los esquemas simples de Pisagua y que se levanta como un testigo enigmático, clausurado férreamente para los ojos locales y foráneos y sobre todo para los del periodismo. Los pesados cerrojos de la cárcel de Pisagua se abren hoy por primera vez para la prensa. Son candados y cerrojos llenos de simbolismo, que marcaron el destino, la vida y también la muerte de un grupo de detenidos políticos luego del 11 de septiembre de 1973. Son estos candados y cerrojos que hoy se abren para introducirnos en la historia, en los vericuetos de un pasado doloroso, donde cada centímetro de oficinas, pasillos, puestos de guardia y calabozos contiene una parte importante de la verdad. Exactamente hasta este lugar se permitió el ingreso en 1973 a la televisión alemana. Es el sector frontal, donde se encontraban las dependencias de los militares. En la que fue la sala de guardia funciona ahora la planta de la compañía de teléfonos. En otras oficinas se constituían los consejos de guerra. Detrás de estas rejas estaban los prisioneros. Más de 300 reclusos llegaron a permanecer en este lugar, 10 veces más que los 30 reos comunes que habitaban normalmente el penal. En el primer piso, la hilera de duchas, un par de incómodos baños y las llamadas celdas de incomunicación, piezas de no más de 8 o 10 metros cuadrados, donde habitaron simultáneamente hasta 20 o más detenidos. En el segundo y tercer piso estaban los calabozos de mayor tamaño. En estos momentos, la cárcel pertenece a un próspero empresario ariqueño, quien la adquirió en un módico precio el año 1988 durante un remate público realizado en Santiago. Pensaba instalar aquí un hotel, sin embargo sus planes cambiaron drásticamente luego del hallazgo de la fosa. Ahora es nada más que su ocasional refugio para los fines de semana. Aprovechando nuestro permiso de filmación, un grupo de 3 ex prisioneros de Pisagua logró ingresar también a la cárcel. Fueron momentos de evocativa emoción para Pedro Aravena, Guillermo Morales y Héctor Taberna, este último hermano del fusilado Freddy Taberna. Las imágenes del pasado parecían agolparse y las miradas ansiosas querían recapturar cada detalle. Los diálogos se atropellaban, chequeando e intercambiando recuerdos de una etapa que marcó su vida. Bueno, yo, por ejemplo, los ruidos que me como un sello, así como un estigma, de continuar escucho yo ese ruido y cárcel de Pisagua, las rejas. Cuando entraba las cadenas. Porque las cadenas eran llegar acá y nombrar, empezar a nombrar. Las vendas, escuchar a veces gritos ahí mismo. Pues lo que significaba que sabía que uno tenía que volver ir a la tortura y si volvía o no volvía, pues era lo más significativo. Y además que no paraban todo el día, pues era algo sistemático, día, noche, día y noche. En 1973, Héctor Taberna tenía 22 años. Se presentó voluntariamente al llamado de las autoridades en Iquique y estuvo 9 meses preso en Pisagua. Aquí compartió los últimos minutos junto a su hermano Freddy, condenado a muerte por el Consejo de Guerra. Y también recuerda las circunstancias en que 6 de sus compañeros fueron sacados de la cárcel y a los que luego se les aplicó la llamada ley de fuga. Entonces ofrecen 6 voluntarios para salir a pintar. Sacaron, sí, Chico Lizardi, compañero del partido, todo al lado de la puerta. Eso ofrecía para salir a pintar. No, ahora necesito 6 voluntarios para los pilotes. Y ahí pasó, pues. Capitán Benavides, ¿cuál es el suyo? Michel Nach, por ejemplo. Teniente Ampuero, ¿cuál es el suyo? Caña. Así, por cada cual. Entonces, pues, su comandante de la Rayón falta el suyo. Bueno, chicos, tanto que molestáis, anda vos. Por el Chico Lizardi. Eso es lo que más nos recuerdo, o sea, que fue muerte como planificada, premeditada. ¿Esas personas que fueron sacadas así con una especie de voluntario, se les aplicó la ley de fuga? Pues? Sí. Realmente varios de ellos no querían salir.
En contadas ocasiones los presos podían abandonar la cárcel, más bien casi exclusivamente cuando debían realizar en el exterior trabajos para la mantención del mismo recinto. Pero a las pocas semanas, el Teatro de Pisagua, una hermosa réplica del Teatro Municipal de Iquique, se transformó en la válvula de escape para las tensiones de detenidos, soldados y pobladores. Los fines de semana, por orden del comandante Larraín, se presentaban allí variados espectáculos. Fue una idea del propio comandante para levantar el ánimo a las mujeres, que permanecían detenidas en un galpón vecino al teatro, recuerda Guillermo Morales. Trajo a las mujeres y las sentó asiento por medio. Él se ubicó en el palco, atrás los prisioneros y en el fondo, en el segundo piso, en la galería, llena de militares con metralleta bala pasada. Se inició el show, lo inició él, leyendo unas condenas, y después demandó la iniciación del show ese famoso. ¿En qué medida este tipo de actividades influía en la relación humana entre ustedes y los militares? Bueno, era muy difícil que un militar común y silvestre de tropa, por ejemplo, un día sábado se estuviera riendo con algunos payasos, con algunos artistas, y el día domingo o lunes los tuviera que golpear. El golpe ya al momento de ubicarlo era distinto. Ellos también necesitaron la relajación. Han transcurrido 17 años desde aquellos espectáculos con talentos y risas forzadas, que sofocaban angustias y tensiones, que atenuaban al menos por un par de horas las barreras entre presos y carceleros, que acercaban a hombres con y sin uniforme. Hoy Pisagua transita por el sendero del reencuentro con su normalidad. En esta multicancha, frente a la cárcel, donde muchas veces los prisioneros formaron bajo estricta disciplina militar, se realiza ahora un infantil espectáculo folclórico. Son las expresiones de una chilenidad que parece robustecerse en la lejanía del desierto, que quisiera tal vez lavar las heridas y borrar los estigmas de un pasado que en 2 ocasiones convirtió a este pueblo en campo de concentración. Sin embargo, casi 1000 kilómetros hacia el sur, el arqueólogo Olaf Olmos, pieza vital en el hallazgo de Pisagua, emprendía una nueva misión. La denuncia sobre otra fosa clandestina surgía esta vez en Copiapó. El lugar, el propio cementerio de la ciudad. Aquí el juez mantuvo a la prensa a una distancia considerable, por lo que estas imágenes constituyen un documento exclusivo. A una profundidad de no más de 60 centímetros, el arqueólogo Olmos y su equipo descubrieron los cuerpos de 13 personas, todas detenidas luego del 11 de septiembre de 1973. Al igual que en Pisagua, las características del suelo resultaron fundamentales para la conservación de los cadáveres. Pero había una vital diferencia. En este lugar no se encontraron huellas de balas. Y a juicio de los expertos, todo parece indicar que las muertes no se produjeron por fusilamientos, sino por heridas ocasionadas con arma blanca o algún otro tipo de elemento cortante. Son cortes a la altura de órganos vitales, como riñones, ¿cierto? Hígado, páncreas. Cortes a la altura del cuello, las cervicales, ¿no? Las primeras dorsales. También hay utilización aparentemente de punzones, ¿no? O un arma blanca que penetra. A un costado de la carretera panamericana, a unos 60 kilómetros al sur de Santiago, se encuentra el pequeño pueblo de Paine, un lugar bucólico, con gente afable, de ritmo pausado y aires campesinos. Este sector es conocido como 24 de abril, ya que en ese día de 1970 se convirtió en uno de los asentamientos instituidos por la reforma agraria. Desde aquí, el día 16 de octubre de 1973, 14 campesinos fueron sacados de sus hogares y en estos momentos integran la nómina de detenidos desaparecidos. Este es el Callejón de las Viudas, un callejón de mujeres solas, mascullando la desesperanza y luchando por la subsistencia. Inclaudicables en la búsqueda de sus familiares,
a pesar de uno y otros fracasos. Imposible resignarse al frontón de la incertidumbre, dicen Mercedes Peñalosa, 79 años, y quien perdió 4 hijos. Sonia Valenzuela, a su esposo. Mercedes Balmaceda, a su hijo de 19 años. Lucrecia Céspedes, a su esposo. Ana Álvarez, a su esposo. Y Armanda Duarte, a su hijo de 20 años. Son cosas para no olvidarlas, se trata de mis hijos. Todo lo que yo tenía en este mundo. ¿A qué hora se llevaron a sus hijos y quiénes se los llevaron? A las 3 de la mañana y dijeron que a las 6 estarían de vuelta con ellos aquí. Y hasta ahora no han vuelto. ¿Todavía tienes fuerzas para seguir luchando por esta verdad, por esta Y justicia? tendría hasta que ya no pueda hablar más, yo tendré que hablar con mis hijos. Porque si usted tiene hijos, sabrá muy bien apreciar la importancia que tiene un hijo para uno. Y los míos son 4, no es uno. Yo me levantaba y salía a andar días enteros a buscarlo y nunca lo encontré en ninguna parte. Incluso anduve en unos cerros por allá, en unas cuestas que se llama la cuesta del Quillay. Ahí anduvimos, habían pero montones, rumbas de muertos, pero montones, y sacamos nosotros, escarbamos con las manos, yo escarbaba, tiraba unos peñascos para abajo, y estaba ese pedazo igual que si hubieran botado unos tambores de aceite, sacaba el pelo, yo, las partes de aquí, de los huesos, de la cara, piernas, estaban las camisetas igual que un colador, con las puras balas. A nosotros le quitaron la casa. ¿Eh? ¿Se imagina eso que decir usted entrega la casa sin tener dónde ir o comprar algo? Oye, ¿por qué le quitaron la casa? ¿No era suya? No, porque vivíamos aquí en este asentamiento. ¿Ah? Entonces de la noche a la mañana dice ya. ¿Ah? Por el hecho de haber llegado a mi hijo, nosotros quedamos en casa, que incluso ahora vivimos de llegado con un familiar. Si yo supiera verdaderamente la persona que mató a mi hijo, yo le hago pagar con la vida de él. Yo no olvido. Buscaría la venganza. No, la venganza de que lo mataran no. Tiene que pagarme la vida en plata. Yo le voy a cobrar una pensión por mi hijo. Yo tampoco puedo perdonar porque a mí me dejaron en la calle. Después que a él se lo llevaron, me dejaron en la calle. Me quitaron la casa, el sitio, todo. En Paine todo el mundo lo conoce. Es Alejandro Bustos, el colorín. Campesino hasta la médula de los huesos, se autodefine. El día 17 de septiembre, junto a 4 compañeros de su asentamiento, fue detenido por carabineros. En la noche, los trasladaron hasta este lugar, la ribera de un río de las cercanías. Acusados de comunistas y sin juicio de ningún tipo, dice, fueron fusilados. La sangre de un compañero que cayó sobre él hizo pensar a los ejecutores que el colorín también estaba muerto. Los cuerpos fueron arrojados a las aguas. Providencialmente, solo herido en un brazo, Alejandro Bustos pidió para contar. Primera parte, yo me presento al retén de carabineros. Me solicitaba a presentarme al retén de carabineros. Entonces me hicieron pasar para adentro, donde están los funcionarios Víctor Sagreo, José Retamale, Civil, Claudio Oregón, Antonio Carrasco y Francisco Lozoro. Los 3 últimos eran civiles, ¿no? Civiles. ¿Qué actividad tenían ellos? Camioneros. ¿De qué lo acusaron en ese momento, don Alejandro? Que era político, era comunista. ¿Y efectivamente era así? No era comunista, era un agricultor yo. Una persona agricultor que vivía de mis trabajos yo. No, nunca pertenecía a un partido político. ¿Y qué pasa cuando llegan aquí? Los bajan, se paran un rato el furgón y abren las puertas y los bajan para atrás nosotros. Aquí los vamos a matar, dice el señor Manuel Reyes. Y lo hacen levantar los brazos y los meten la de bala, las ráfagas. Orlando Pereira cayó encima mío. El sargento Reyes dijo, este está muerto, dijo. Está muerto, dijo, tiene la cabeza partida. Me toman de los pies a mí y me tiran hacia abajo, hacia las aguas. ¿Hacia el río? Hacia el río. Y de ahí, cuando estaba abajo, yo empezaron a tirar otros cuerpos y otros que arriba decía que por favor lo mataran, que era la voz de Ramírez. Sentí unas ráfagas de balas que tiraron hacia abajo, hacia el río. Sentí el furgón que dio la vuelta y se fueron. Ahí cuando me di cuenta que tenía un brazo atrás, que parece que me lo habían cortado, no lo tenía cortado, estaba baleado.
Dicen que a 50 kilómetros de Los Ángeles se vivió una verdadera ley del oeste. Santa Bárbara en el año 73 era escenario de tensiones entre campesinos y propietarios de la tierra. Después del 11 de septiembre, la situación se agudizó radicalmente, experimentando para muchos un giro dramático. Norma Panes estaba casada hace 16 años con Miguel Cuevas Pincheira. Tenían 5 hijos. La noche del 20 de septiembre, señala, un grupo de carabineros acompañados de civiles que vestían uniforme irrumpió en su hogar. Fue la última vez que vio a su esposo. Ellos eran de Patria y Libertad. Eran de aquí de Santa Bárbara. Son personas criadas y nacidas que uno las conoce desde chico. ¿Estas personas cuando detuvieron a su marido venían solas o venían acompañadas de algún uniformado, de carabineros, militares? Sí, venían acompañados con 2 carabineros. O sea, estos civiles que usted menciona andaban de uniforme militar. Andaban con uniforme militar. Incluso el pelado Domínguez dice de que ellos lo mataron en el puente de las versiones que cuando andan curados por ahí. Incluso ahora mismo yo he sido insultada con ellos por el pelado Domínguez, me toca la bocina, se ríe de mí. Incluso una vez en Niebla con el pelado Domínguez, venía llegando yo de la isla de Quiriquina, donde lo fui a buscar, y venía aquí justo en una cuadra más lejos de mi casa aquí. Choqué con ellos y ellos me escupieron la cara. Hasta ese extremo llegué. El grupo de civiles que se llevó a Miguel Cuevas Pincheira aún mantiene poder en esta zona, afirma un grupo de dirigentes vecinales. Según ellos, Santa Bárbara fue un epicentro no dimensionado e incluso ignorado en materia de represión. Con claridad, Ricardo Cajo y el resto de los dirigentes vecinales de Santa Bárbara recuerdan el caso de una persona que sobrevivió a un fusilamiento nocturno y quedó herida en el río y que a la mañana siguiente fue rematada. Resulta que esta persona le dispararon del puente, seguramente creyeron que había muerto. Esta persona amaneció en el roquerío al medio del río. Posteriormente fueron ellos tipo 10, 11 de la mañana, cruzaron el río, desde el otro lado le dispararon hasta que lo mataron, viéndolo todo el pueblo prácticamente. La represión ocurrida en Santa Bárbara registró su punto de mayor crueldad en la madrugada del día 23 de septiembre de 1973. Ocurrió en este lugar, el puente que cruza el río Biobío y que une las localidades de Santa Bárbara y Quilaco. Allí fueron fusilados, poco después de ser detenidos en su domicilio y sin juicio de ninguna especie, Sergio de Apolonio Petersen, de 50 años, y su hijo Jacinto, de 20 años. A menos de 300 metros del puente donde se realizaron las ejecuciones, vive aún Catalina Zapata, madre y esposa de los fusilados. De escasísima educación formal y agobiada por una realidad económica angustiosa, asumió casi con resignación fatalista la suerte de sus familiares. Recién hace unos meses decidió plantear su caso a la iglesia, la que lo trasladó a las carpetas de la Comisión Verdad y Reconciliación. Los antecedentes de la noche del 23 de septiembre a las 3 de la madrugada, de la detención y el fusilamiento, de su vigilia hasta el amanecer para buscar los cuerpos, del cadáver de su hijo, que yacía en una orilla del río, y del esfuerzo sobrehumano para sacarlo, y de lo que vino después. A las 3:10 de la mañana vinieron a buscarlo. ¿Quién los vino a buscar, señora? El carabinero Torre, y andaban los Domínguez, todos metidos, y los que son del pueblo aquí, los hechiceros, porque había... Pero los Domínguez no eran carabineros. No eran carabineros, eran civiles. ¿Y cómo estaban vestidos? Estaban vestidos andaban de carabineros, andaban como de militar, así, con unas ropas distintas. Los llevaron aturdidos ya. Y allá quedó la sangre en el puente donde los mataron y los dejaron caer ahí. A las 7 de la mañana yo me levanté a recogerlos. A las 7 de la mañana si estaban ahí o se los había llevado el agua. Y uno había, pues ese que recogí, estaba. Estaba tu hijo, ¿no? Sí, lo recogimos en una carretita de palo con un vecino y lo trajimos para la casa, y donde me llevaron unas sábanas, una fresada, un chalón, donde lo teníamos así, nomás sin ataúd. Enseguida lo dejé en la casa y de ahí ya tomé la micro para la fiscalía. Cuando yo volví a las 6 de la tarde, me dijo el vecino, lo sacaron, dijo, antes que los militares lo encontraran, lo llevaron, dijo, fueron a botarlo colgado, porque otras personas ahí lo vieron. Colgado otro puente, ¿no? Sí, otro puente adentro, ya dejó en el Queuco con el Biobío.
Y en eso, mientras tanto, que mi mami andaba para allá y de ahí nosotros quedamos solas con mi hermana mayor, que está casada, y lo estábamos velando y teníamos una vela prendida siempre. Y ya en eso, al poco rato, nosotros no sentimos ni una cosa cuando lo dejaron en la camioneta acá al alto. Y de ahí lo sacaron, lo vinieron a quitarlo. Y nosotros los colgamos de él ahí, de la fresada, de todo. Y de ahí los dijeron, ya váyanse para adentro, ustedes los dijeron. Y nosotros lo vamos a llevar, lo vamos a ir a enterrar y por ahí lo vamos a dejar nosotros. Con vigorosos movimientos estudiantiles y fuerte actividad sindical, la octava región se caracterizó siempre por su activo protagonismo político. En 1973 era un reducto favorable a las posiciones de izquierda. Allí los militares actuaron con singular eficiencia, abortando tempranamente lo que pudo ser cualquier asomo de resistencia en universidades o centros mineros. Precauciones especiales se adoptaron en la zona del carbón, siempre depreciada económicamente. Era territorio rojo, se decía, en alusión a las inclinaciones hacia la unidad popular y en particular hacia el Partido Comunista. Muchos dirigentes y trabajadores pagaron un duro precio en nombre de esa efervescencia. Entre ellos, Isidoro Carrillo, primer minero en ocupar la gerencia general de ENACAR, Danilo González, exalcalde de Lota, el profesor Vladimir Araneda y el trabajador de la mina, Bernabé Cabrera. Los cuatro fueron fusilados por orden de un consejo de guerra, acusados de tenencia de explosivos y de formación de grupos paramilitares. Sus cuerpos fueron inhumados clandestinamente y solo este año encontrados en el cementerio de Concepción. En la madrugada del 22 de octubre de 1973, cuando se encontraba en plena vigencia el toque de queda, los cuatro dirigentes de Lota fueron traídos hasta este lugar. Un predio que en ese momento pertenecía a Gendarmería de Chile y que se encuentra ubicado a la orilla del camino que une a Concepción con Talcahuano. Las laderas de estos cerros sirvieron de paredón natural para el fusilamiento de Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera, Danilo González y Vladimir Araneda. El ajusticiamiento fue la última noticia oficial respecto a los procesados. Esa misma madrugada fueron llevados en forma clandestina hasta el cementerio de Concepción, donde se procedió a su entierro. Hace pocos meses, funcionarios del cementerio rompieron su silencio y denunciaron el hecho a la justicia. Samuel Castro, antiguo funcionario, cumplía su turno en el lugar cuando un grupo de uniformados llegó hasta el recinto a cumplir con la inhumación de los cuerpos, la que se efectuó en el patio de los abedules. Bueno, cuando llegaron ellos en la noche, se golpearon ahí, casi echaron abajo el portón y nosotros asustados, pues, salimos a ver y se presentaron ellos como carabineros, o sea, milico. ¿Eran militares? ¿Qué hora eran? Eso era las 3:30, 4 serían. ¿Estaban acabadas las fosas? Sí, estaban listas. Llegar y sepultar más. Ya necesitamos las 4. Y ustedes son 2, ya. Sí. Si ustedes no cierran, lo ejemplo claro. ¿Cómo, perdón? Si ustedes no cierran la boca, se pueden ocupar 6 en vez de 4. No sé cuánto. Con esa potencia. Otro testigo en esa noche fue Óscar Ocampo, quien se desempeñaba como cuidador del cementerio. Y llegaron las 4 urnas y le entraron para adentro, y bajaron ahí, y ya los pusimos a trabajar. Y bien rápido. Después de haber hecho ese trabajo, lo formaron y dijeron los civiles, uno en cada esquina. Y ahí dijo el general, dijo, aquí nadie habla. Y dijo, si hoy día fueron 4, y mañana van a ser 8. Mañana van a ser 8, dice usted, por si alguno hablaba, ¿no? Hablaba, claro. Entonces que ahí saltó un carabinero y dijo, yo soy policía, le dijo. Es que dentro de las corrientes de policía también hay traidores, le dijo el general. Así que ya después media vuelta y se fueron. Héctor Espinosa lleva 45 años trabajando en el cementerio. Al igual que ahora, el 73 era jefe de archivos. El director de la época, René Duarte Gatica, le prohibió registrar las sepultaciones, argumentando haber recibido órdenes de la superioridad militar. Es todo lo que yo podría decir sobre el particular. Lo único que les pido disculpas a los familiares, porque muchas veces les mentí. Sí. Naturalmente que obligado, te comprenderás, obligado por las circunstancias que existían en aquel tiempo. Jubilado en 1977, el director de ese entonces, René Duarte Gatica, se trasladó hasta la ciudad de Arica.
dice recordar los hechos con absoluta nitidez. Según señala, al día siguiente del entierro se dirigió hasta las oficinas de la jefatura militar. Allí las instrucciones fueron expresas y contundentes. Yo le expliqué al señor comandante porque me dijeron, no vas a recibir mi comandante. ¿Quién era el que habló con usted? El comandante de ahí, no sé el nombre de la persona. Entonces yo le expliqué que en qué situación legal iban a quedar esas personas, puesto que habían llegado sin certificado de defunción y sin autorización de sepultación que extiende el registro civil. ¿Ah? Entonces él me explicó que debían cumplirse las órdenes militares en ese momento. Bueno, me dijo, respecto a los familiares, dígale que en un tiempo más, cuando se normalicen las cosas, a través del director del cementerio, se les va a informar dónde están ubicados sus deudos. ¿Le prohibió informar o solamente le sugirió que no informara? Prohibió, en forma terminante. Cuando usted fue a hablar con esa autoridad de la guarnición militar, el señor Duarte, ¿él estaba enterado de lo que había ocurrido? Por supuesto, por supuesto. Cuando él me recibió, me dijo, ¿usted es el director del cementerio? Sí. ¿Viene por lo de anoche? Sí. Le dije. En uno de los sectores más pobres de Lota vive la familia de Bernabé Cabrera, su viuda Carmen y 3 de los 7 hijos. Otros 3 están repartidos en Santiago, Montevideo y Moscú. De un 7º, que también partió al extranjero hace largo tiempo, no existe ninguna información. La desintegración de las familias de los detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, dicen, fue un verdadero síndrome. No sé, no es la familia que uno esperaba. No tuvo esa unión como yo he visto en otras casas, acá no. A cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, el sacerdote Carlos Fuentes afirma que su zona registra uno de los mayores índices de represión y señala que definitivamente, al menos aquí, no hubo guerra. Durante toda la mañana del día 11 yo estuve trabajando, visitando personas que tenían problemas en Lota y en Coronel. Toda la mañana. Y no vi guerra por ninguna parte. Había, de parte de los militares, había situaciones como esta, por ejemplo, yo fui testigo de vuelos rasantes cuando pasaban los aviones de guerra por encima, con un ruido terrible por encima de la población. No recuerdo si fue el mismo día o día después, vi aparecer en la bahía de Coronel, por ejemplo, unos buques de guerra. ¿Ya? Claro, había una especie así de presencia militar fortísima, eso sí, ¿ya? Pero la gente no, y Lota se consideraba como el corazón rojo del país, ya, los temibles mineros. Yo estoy convencido que nosotros vamos a sacar una tremenda lección de esto, a un costo enorme de todo este dolor que hemos hablado, que es que colectivamente el país toma conciencia del supremo valor de la persona humana. Entonces, toda violación a la persona humana es en el fondo una violación a los derechos de Dios. Por eso es tan grave, por eso la Iglesia ha jugado todas sus reservas morales en esto, todas, ¿ya? Porque está defendiendo la dignidad de la criatura humana. La ecuanimidad de los consejos de guerra es uno de los temas que se discute con mayor vehemencia. El abogado Adolfo Montiel representa a las familias de los ejecutados de Lota. Afirma que hubo errores garrafales en ese juicio, como por ejemplo, aplicar la ley con efecto retroactivo. Sin embargo, a esta gente que habría cometido delitos en tiempo de paz, cuando no existía el tiempo de guerra, que solo se creó el 22 de septiembre del 73, se les aplicó esta nueva legislación e indudablemente con penas mucho más graves. Y en realidad la argumentación habría sido que los delitos que habrían cometido estas personas habrían sido delitos continuados, o sea, se habrían prolongado en el tiempo más allá del tiempo de paz. Y en consecuencia se le aplicó el tiempo de guerra. Ahora, desde el punto de vista de la doctrina penal parece una aberración, porque el delito continuado es otra cosa. Los delitos se agotan inmediatamente después que se ejecutan. El delito se agotó cuando fueron encontradas las cajas de dinamita de las cuales se le acusaba ser tenedores a estas personas. Esa es una aberración. ¿Y ellos ya estaban detenidos? Ellos estaban detenidos, recuerden ustedes que se habían entregado voluntariamente. Hay que aplicarla. Arquitecto jurídico de ese fallo fue el entonces auditor Gonzalo Urrejola, el único abogado dentro del Consejo de Guerra.
Había grupos armados, había grupos que estaban fabricando bombas y explosivos, y todo esto, usted me dirá, ¿a qué tendría? ¿Para qué? ¿Era para celebrar el 18 de septiembre? Supongo que no. Yo creo que el fallo estuvo ajustado a la ley y ajustado a mi propia conciencia. ¿No se consideró para nada el hecho que ellos, por ejemplo, se presentaran voluntariamente a declarar? Ellos fueron detenidos y fueron... A lo menos Isidoro Carrillo se presentó en las intendencias por su propia voluntad y quedó detenido ahí. Bueno, no creo que haya eludido la acción de la justicia, pero el hecho cometido era de tal gravedad de las circunstancias, el hecho ameritaba la aplicación de la pena de muerte que yo le apliqué, creo que correctamente, de acuerdo con el mérito del proceso y con mis consideraciones de conciencia. O sea, eso no era un atenuante. El hecho que hayan tenido conducta irreprochable anteriormente, ¿tampoco fue un elemento considerado o que hubiera podido equilibrar un poco la decisión? Se tomaron en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que se establecieron en el proceso, pero que pese a eso tomaron en cuenta y pese a ese pesado, la repetición, la pena que le correspondía era la pena que se aplicó. Dentro de sus argumentos, el abogado Urrejola lamenta que en esos momentos la Corte Suprema se haya inhibido en su facultad para revisar los fallos del Consejo de Guerra. La Corte Suprema tenía la obligación de tener injerencia en lo que estaba pasando en los tribunales militares de tiempo de guerra. Guillermo Hartmann, militante del Partido Renovación Nacional y defensor de uno de los ejecutados, asegura que el fallo del Consejo pasó por encima de las normas elementales del derecho. Es el ABC en materia penal. No se puede ni se debe confundir. El abogado que haya estudiado poco o mucho derecho penal sabe que la ley penal no puede aplicarse con efectos retroactivos. Hablando de las cosas con franqueza, si habían cometido un delito de tener explosivos o trasladar explosivos a un solo acto, complejo pero un solo acto, pero no tres delitos distintos. Voy a colocar un ejemplo. Una persona le pega una puñalada a otro y la víctima anda con abrigo. La cuchilla le atraviesa el abrigo, el vestón, la camisa, lo hiere y después el hombre muere. No podría ser procesado por daño porque le rompió la ropa, ni por lesiones porque le causó una herida y después por muerte. Las lesiones y el daño están subsumidos en el resultado final muerte. Solamente será responsable de homicidio, pero no de homicidio, ni lesiones, ni daño. Hartmann señala también que el entonces jefe de la zona militar, general Washington Carrasco, lanzó a través suyo un ofrecimiento de último minuto que pudo salvar la vida a los fusilados. Sin embargo, este fue rechazado por los dirigentes de Lota. Yo tuve una entrevista con el general Carrasco y él me dio a mí la oportunidad de entrevistarme con mi defendido para poderle salvar del patíbulo. Esto es una cosa que jamás le he dicho. Él quería, y esto lo saben otras personas, que se le entregara una metralleta, una arma, digamos, automática, y liberar de la pena de muerte a cualquiera de los 4 condenados. Después de casi 17 años, el capítulo de Concepción parece acercarse a su fin. El día 12 de julio, la jueza subrogante del segundo juzgado del crimen de Concepción, Ana Bianchi, ordena la exhumación de los cuerpos de los 4 dirigentes del Carbón. Solo el ruido de las palas, incrustándose en la tierra, rompe el tenso silencio. La jueza está acompañada del director del Instituto Médico Legal, el doctor César Reyes. Además, una veintena de periodistas y un número similar de familiares. Se trabaja simultáneamente en las tumbas expresamente señaladas por los testigos de la época. Transcurridos menos de 15 minutos, aparece el primer indicio. Es un zapato de hombre. En medio de nerviosos murmullos, se levanta una voz. Era de mi marido, señala la viuda del exalcalde de Lota, Danilo González. Con minuciosidad, los paleros completan su faena. Cualquier descuido puede arruinar el definitivo reconocimiento. Los familiares parecen experimentar sentimientos encontrados. Alivio y angustia se mezclan en aquellos rostros, mientras la tierra sigue cediendo a los requerimientos de la verdad. Un par de lentes. Son los de mi papá, dice con voz quebrada el hijo de Vladimir Araneda. Imposible no trasladar la imaginación a las fotos del profesor fusilado.
Uno a uno se van sucediendo elementos de juicio. Un trabajo dental, una polera. Todos anhelan aferrarse a detalles que materialicen la identificación. El juicio oficial lo entrega 4 días después el doctor César Reyes. Efectivamente, eran los fusilados de Concepción. En la sede del Poder Legislativo, en Valparaíso, así como en muchas instancias de la vida nacional, el tema de los derechos humanos ha sido materia de constantes debates. Parlamentarios de distintas tendencias entregan su opinión sobre las condiciones que vivía Chile en el año 73 y la visión con que debe enfrentarse el problema. Yo no creo que haya habido una guerra en Chile en el año 73. Lo que sí hubo fue, y evidentemente, una gran crisis política, social y económica, frente a la cual somos todos los chilenos responsables, porque no supimos cuidar la democracia. Creímos que la democracia en Chile era como la cordillera de los Andes o como el Océano Pacífico, que iban a existir siempre, cualquiera que fueran nuestros errores. Hubo clima de guerra, de enfrentamiento, yo diría también de inestabilidad absoluta. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, cuántas armas habían, cuántos grupos guerrilleros armados estaban operando, en fin. ¿Usted cree que las violaciones a los derechos humanos o las muertes ocurridas en ese periodo corresponden a acciones planificadas de las Fuerzas Armadas? Yo diría que eran consecuencia de los enfrentamientos, de los allanamientos, de la búsqueda de armas, en fin, de desarticular la acción de los grupos que pretendían establecer en Chile un gobierno marxista totalitario, minoritario también. Yo creo aquí que la responsabilidad penal de aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos es una responsabilidad absolutamente personal. No podemos por ningún motivo inculpar a instituciones, menos a instituciones que nos pertenecen a todos los chilenos y que todos tenemos que respetar y resguardar. Porque con franqueza cada cual no señala la verdad histórica de lo que ocurrió. Y esto apunta a un solo objetivo, que mi hijo y el hijo de un socialista, cuando tengan que leer qué es lo que ocurrió en Chile a fines de la década del 60, no tengan que comprar 2 libros distintos para conocer la historia de Chile, sino que puedan comprar un solo libro de la historia de Chile, con matices, pero con una versión. Hoy día, lamentablemente, tendría que recurrir a 2 libros, porque las versiones son absolutamente contrapuestas. Valdivia es una ciudad hermosa, foco de atracción para miles de turistas chilenos y extranjeros. Pero junto a estos paisajes apacibles, se vive una intensa actividad judicial vinculada con el tema de los derechos humanos. Este año, los abogados de la Vicaría de la Solidaridad han trabajado arduamente. Aquí se dio el proceso por los 18 campesinos muertos en la localidad de Chihuahua. Un caso que ha concentrado la atención de la opinión pública y que de alguna manera ha postergado el conocimiento de otras situaciones profundamente dramáticas. Blanca Pérez realizaba las tareas domésticas de su hogar el día 20 de octubre del 73. A las 9:30 de la mañana, esa normalidad se trastocó para siempre. A esa hora fueron detenidos en la misma casa sus hijos, Juan Bautista y Pedro Robinson Fierro Pérez, de 15 y 14 años respectivamente. Ambos adolescentes murieron y, según su madre, todo se debió a una confusión. Los buscados, dice, eran otros 2 jóvenes, pero de apellidos Fierro Huinca y no Fierro Pérez, como sus hijos. Lo único que puedo decir es que eran militares y carabineros. Andaban juntos. ¿Dónde los llevaron a ellos? Los llevaron de aquí, de la casa, los sacaron a golpes para allá. Yo corrí toda una pampa detrás de ellos, hablándoles, suplicándoles que por qué hacían ellos con mis hijos. Me insultaban, les pegaban a ellos. Señora Blanca, ¿usted cuándo supo que sus hijos estaban muertos? Por unas vecinas que vinieron a avisarme. Vecina me dijo, sus hijos están en la morgue. El día viernes me tiré en la mañanita, ahí los vi yo como a las 9:30, estaba abierto. Vi a Pedro el menor, manoseado de pies y manos con su misma ropa, para que ellos no se puedan defender. Y Pedro tenía su boca llena de cosas, así de astra, de caballo. No sé que lo converse, pero así estaban, con espinos, sus ojos que ya no daban más, ya
su garganta enteramente hinchada porque le hacían tragar esas cosas. ¿Y cómo supo usted que los habían confundido? Porque estaban en la morgue por Fierro Huinca. Estaban por Fierro Huinca. Estaban por Fierro Huinca ellos. Y ellos eran Fierro Pérez, ¿no? Ellos eran Fierro Pérez. Ya, y el Juanito también en las mismas condiciones, estaba lleno de pecutones, todo puro piquete. Pero espalda no tenían nada. Desde Valdivia el día 9 de octubre del año 73 partió el convoy militar con destino a Chigüío. La primera parada fue en el pueblo de Futrón. Allí se recibió de manos de carabineros los primeros 2 detenidos. También en Futrono se incorporó a la caravana, en calidad de guía, al civil Américo González, propietario de un fundo en Chigüío. Pocos kilómetros más adelante, en Chifén, se agregaron otras 4 personas apresadas. El camino a Chigüío es difícil, casi exclusivamente reservado para jeeps, camiones o camionetas. Con dificultades, los hermosos paisajes logran atenuar los inconvenientes de una ruta tortuosa y demoledora. Por aquí transitó el grupo de militares con sus prisioneros, hasta llegar al caserío de Curriñe. Aquí se aprendió a la mayor parte de los campesinos que luego fueron ejecutados. Rosa Barrientos perdió a su esposo, Daniel Méndez, con quien tenían 8 hijos. Todos los que se perdieron de aquí, de este barrio, de por acá arriba, y pasaron también por allá por Chabranco a buscar la gente en la tarde, que ya que estaba saliendo de su trabajo porque llovía tanto. Ahora, ¿quién acompañaba a los militares? ¿Usted se recuerda? Sí, me recuerdo, sí, era este González de Ría de los Baños. ¿Américo González? Américo González iba del medio ahí de los militares. Ese hombre iba ahí y hacía con la mano dentro, más no sé yo qué diría, pero así hacía. Y ese no se movió de ahí. ¿De los camiones? De los camiones. ¿Nunca trataron ustedes de ubicar los cuerpos? No, porque mire, aquí cuando bajaron ellos, pasaron a las casas. Y me pasaron a mí a decir, no sé si a las otras viudas le dirían, pero a mí me dijeron que nunca me querían ver sorprender arriba buscando a alguien, porque yo ahí mismo iba a quedar también con ellos. ¿Quién le dijo eso? Me dijeron los militares, pues, cuando bajaron después. Luego de Curriñe, la recolección de detenidos prosiguió en Folilco y Chabranco, hasta llegar al fundo de Chigüío, a la casa patronal de Américo González, un sector de baños termales que era el único motivo de renombre para la zona. Según las versiones, los prisioneros fueron instalados, maniatados y bajo estricta vigilancia, en la terraza del inmueble. Y en la noche, a unos 450 metros de la casa, se procedió a las ejecuciones, en circunstancias aún no totalmente aclaradas. Los cuerpos permanecieron algunos días a la intemperie y luego fueron enterrados en estas fosas. 5 años después, y ante el peligro que el lugar fuera descubierto, los restos fueron exhumados y trasladados a un sitio hasta el momento desconocido. Podría pensarse que estas 3 fosas fueron cavadas sin premuras o sobresaltos de ningún tipo, porque Chigüío es verdaderamente un escondite de la naturaleza, un lugar de muy difícil acceso, tal vez el sitio ideal para aquellos que pretendieron borrar y eliminar todas las evidencias, pero seguramente por aquellas mentes que idearon, ordenaron y ejecutaron la inhumación ilegal de 18 campesinos de esta zona, jamás se cruzó la idea que las fosas pudieran ser descubiertas y convertirse así en otro eslabón de una verdad que parecía destinada y condenada a seguir bajo tierra. La denuncia de un testigo que vio los cadáveres antes de ser enterrados permitió a la justicia detectar el sitio exacto de la fosa. Sin embargo, solo se pudo comprobar que los cuerpos habían sido retirados. Los pocos restos que quedaron aquí no fueron suficientes para establecer la identificación de ninguno de los campesinos. Dentro de las familias cundía la desolación. María Flores, viuda de Salinas, nunca más supo de su hijo Carlos, quien a los 20 años recién había culminado el servicio militar. Noelia y Luis Pedreros son 2 de los 5 hijos de Pedro II Pedreros, quien era viudo al momento de ser detenido. Su muerte dejó en absoluta orfandad a los menores. Era una cosa muy dolorosa, nosotros vivimos, porque estar solos significaba tener mamá, no tener a nadie que los ayude, nos dé una mano. Para pasar el hambre comíamos manzanas verdes, salíamos a buscar, en el tiempo de verano salíamos a buscar murras, por ahí la vendíamos, o eso mismo comíamos, traté de sufrir.
no ser una persona que no tenga dignidad ni tenga orgullo. Porque yo de mi apellido siempre lo llevo con harto orgullo, aunque me digan que mi padre fue un comunista. Traté de subir, trabajar lo que podía, con la esperanza que algún día llegara y que me vea bien, que no me vea que soy una mujer de perdición, que me haya una hija decente. Américo González, dueño del Fundo Chigüío, es indicado por muchos familiares como delator. Para otros simplemente fue obligado a guiar a los militares. El día que concurrió a declarar ante el juez, se mostró irresoluto y nervioso. Me tomaron aquí su trono, sabía que yo era de Chigüío, y de ahí me subí a un carro militar, un día de lluvia de noche tremenda, entonces nos fuimos hasta Currí, después de Currí llegamos a Chabranco, después llegamos allá a los baños. ¿Iba subiendo prisionero en el camino? Sí. ¿Cuánto aproximadamente era? No, era alrededor de 15, esa cantidad. ¿Los detenidos qué conversaban? ¿Tenían idea el paradero que podían tener, algo así? No, porque yo no estuve siempre aislado, porque yo estuve siempre adelante en la Toyota 3/4 en el primer asiento, y atrás la patrulla con todo. ¿Pero usted sabía cuál era el objetivo de esa patrulla militar? No. ¿Y por qué cayó durante tanto tiempo? ¿Por qué no reveló esta situación que usted está conocimiento? Si esto, si cualquier persona que ¿Por qué no lo hizo usted? Si sabía que es lo que había pasado. La noche del 9 de octubre del 73, las ráfagas de metralla rompieron la armonía de estos paisajes y derramaron la sangre de 18 campesinos. Son las heridas que aún no cicatrizan de un periodo complejo, respuestas al deterioro progresivo que venía sufriendo la convivencia nacional, donde la palabra democracia sonó a despilfarro y donde al final hubo vencedores y vencidos a lo largo de todo Chile, donde muchas veces la suprema dignidad del ser humano fue sepultada. En Chigüío, en Valdivia, en Concepción, en Santa Bárbara, en Paine, en Copiapó, en Pisagua. La verdad parece indispensable para recapturar una historia común, para llegar a la reconciliación. Para que nunca más detenidos políticos deban entonar obligados el himno nacional, como ocurría frente a la cárcel de Pisagua, que los reemplacen las voces del futuro, aquellas que cantan alegres y solemnes y que merecen recibir un país reconciliado. Sin duda es necesario superar las heridas del pasado, pero también es impostergable conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, así como devolver el honor herido y reparar el daño causado a muchas familias chilenas. Se espera que el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación contribuya a sanear estas heridas que afectan la conciencia moral de nuestro país. Vamos a volver con un informe como lo fue hace una generación. Él revolucionó nuestra música y nuestra cultura. Este hombre fue John Lennon, y en 1990 Lennon habría cumplido 50 años. También se cumplen 10 años de su muerte. And back then